El agua helada le golpeó la cara con una fuerza impactante, empapando libros de texto y aparatos electrónicos en un movimiento cruel. Emma Brenes, sentada inmóvil en su silla de ruedas, de 17 años, se ahogaba en la humillación mientras Javier Cifuentes se reía sobre ella. Pero lo que Javier no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que su padre estaba observando, y el coronel David Brenes no había sobrevivido a 3 décadas de operaciones especiales, dejando sin respuesta las amenazas a su familia. El sol de Texas ardía implacable sobre los campos de entrenamiento de Fuerte Hood, aquella mañana de septiembre de 2003. El coronel David Brenes observaba a los reclutas completar su circuito final. Su rostro curtido no revelaba nada de la mente táctica que constantemente evaluaba, calculaba, planeaba. A los 61 años se movía con la tensa preparación de un arma que nunca se enfunda del todo. 30 años de operaciones en la Fuerza Delta habían grabado paciencia y precisión en su ADN. Su teléfono vibró. La directora Elena Gómez, del Instituto Robledal. Su hija Emma estaba involucrada en un incidente. Que fuera inmediatamente. Brenes calculó el tiempo de viaje, la evaluación de la amenaza, los protocolos de respuesta. 7 minutos hasta la camioneta, 15 hasta el instituto. Pasara lo que pasara, alguien había calculado mal. Emma llevaba en esa silla de ruedas 3 años, desde que un conductor ebrio cruzó la mediana en la autovía 190. Había perdido el uso de sus piernas, pero había ganado algo más peligroso: la mente estratégica de su padre combinada con la inquebrantable determinación de su difunta madre, Raquel. La combinación la hacía formidable, razón por la cual el Comité de Admisión Anticipada de la Academia Militar de Zaragoza ya había aceptado su solicitud. Javier Cifuentes no entendía esto. El quarterback solo veía la silla de ruedas, no a la persona que la manejaba. Durante 9 meses, él y sus compañeros de equipo habían llevado a cabo una campaña de acoso sistemático. Trabajos robados, propiedad vandalizada, ataques en redes sociales, intimidación física. Todo cuidadosamente orquestado para mantenerse por debajo de los umbrales de intervención administrativa. Todo dirigido por un chico cuyo padre le había enseñado que el poder significaba inmunidad ante las consecuencias. Víctor Cifuentes. El nombre le sabía a ceniza en la boca a Brenes. Kuwait, 1991. El teniente Cifuentes había vendido armas estadounidenses a fuerzas enemigas, proporcionado inteligencia que mató a 3 soldados. Brenes había documentado todo, informado a través de los canales adecuados. El padre de Cifuentes era un general de 2 estrellas, con conexiones en el Ministerio de Defensa. La evidencia desapareció. Cifuentes recibió una baja general y se fue a casa a construir un imperio inmobiliario, mientras que los hombres que murieron fueron catalogados como bajas de combate rutinarias. Ahora el hijo de Cifuentes estaba apuntando a Emma, usándola para herir a Brenes. Algunas guerras nunca terminaban, simplemente cambiaban de campo de batalla. La sala de conferencias del Instituto Robledal contenía 5 personas cuando Brenes llegó. La directora Gómez parecía incómoda. Emma estaba sentada con la espalda recta, a pesar de la marca visible en su mejilla. Javier estaba desplomado arrogantemente hasta que la mirada de Brenes lo encontró. Y a la cabeza de la mesa estaba el propio Víctor Cifuentes, con un traje caro que anunciaba el éxito construido sobre la traición. David Cifuentes sonrió con insinceridad practicada. ¡Qué sorpresa! Brenes lo ignoró, concentrándose en Emma. ¿Estás herida? Estoy bien, papá, la directora explicó. Javier había hecho comentarios sobre la discapacidad de Emma. Ella le había vaciado la bandeja del almuerzo encima. Él la había golpeado en respuesta. «Defensa propia», declaró Brenes secamente.
Cifuentes se inclinó hacia adelante. Los chicos se ponen revoltosos. No hay necesidad de hacer un drama por fricciones adolescentes. Su hijo agredió a mi hija. Eso no es fricción, eso es agresión criminal. No escalemos, interrumpió la directora Gómez. Javier es nuestro quarterback estrella. Partido de campeonato la semana que viene. Seguramente podemos encontrar una solución. Emma habló en voz baja. Dijo que debería haber muerto en el accidente en lugar de desperdiciar una plaza en Zaragoza, que debería ir a alguien que realmente pueda servir. La temperatura de la habitación bajó. La expresión de Brenes no reveló nada, pero aquellos que lo conocían reconocerían la quietud que precedía a la acción. Javier se encogió de hombros. Solo digo hechos. El trato especial porque tu padre es un héroe de guerra no cambia la biología. Cifuentes se puso de pie. Esto es entre tú y yo, David. Historia antigua que no puedes superar. Mi hijo no debería sufrir por tus rencores. La voz de Brenes se volvió peligrosamente tranquila. Kuwait fue hace 12 años. Esto se trata de que tu hijo agredió a mi hija hoy. Pero ya que lo mencionas, ¿recuerdas lo que te dije cuando te pillé vendiendo armas? Cada acción tiene consecuencias. Te escapaste una vez. No asumas que el patrón se mantiene. Se giró hacia Emma. Vámonos. Mientras se iban, Emma preguntó, ¿eso es todo? ¿Simplemente nos vamos? Brenes la dirigió hacia la salida. ¿Cuál es el primer principio de la guerra asimétrica? Ella sonrió levemente. Elegir el campo de batalla que maximice tus ventajas. Exactamente. Este no es nuestro campo de batalla. Esto es reconocimiento. Durante las siguientes 2 horas, en el estudio de Brenes, Emma se desahogó. 9 meses de guerra psicológica sistemática, sabotaje académico, aislamiento social, intimidación física. Todo documentado con la minuciosidad que su padre le había enseñado. Incluso había hackeado el sistema de seguridad del instituto para mapear sus patrones. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Brenes. Pensé que podía manejarlo. Me enseñaste a ser fuerte. La fortaleza incluye saber cuándo pedir refuerzos. Incluso la Delta opera con apoyo. Ella le mostró mensajes de texto que el grupo de Javier había enviado, planeando una confrontación en el Bar Miller al día siguiente, donde Emma estudiaba semanalmente. Son predecibles, señaló. He mapeado su horario de acoso. Brenes estudió los mensajes, viendo las amenazas escalar hacia la violencia. No vas a ir. Tengo que ir. Si no lo hago, simplemente reprogramarán. Esto tiene que terminar. Reconoció su propio pensamiento táctico en sus ojos. Entonces, usamos su plan contra ellos, pero lo hacemos a mi manera. Enfrentamiento controlado. Emma sacó una cámara inalámbrica modificada disfrazada de broche decorativo. Ya me encargué. Video HD, copia de seguridad en la nube, botón de pánico con GPS. Brenes asintió lentamente. Mañana entonces. Esa noche hizo llamadas. Francisco Torres, sheriff del condado y excompañero de equipo de Mogadiscio. Jaime Rodríguez, mayor retirado que había servido con él en Kuwait y recordaba a los 3 hombres que la traición de Cifuentes había matado. Ambos respondieron inmediatamente. Las viejas deudas nunca expiran. El Bar Miller ocupaba la esquina más antigua del centro de Austin, con accesorios cromados y cabinas de vinilo sin cambios desde 1958. Brenes se posicionó con ropa informal, con un periódico ocultando su rostro, mientras Emma se acomodaba en su cabina habitual a las 3:30. Javier llegó a las 3:42 con 5 compañeros de equipo, su arrogancia pregonando sus intenciones. Rodearon la mesa de Emma, bloqueando las salidas, depredadores acercándose a su presa. ¿Trabajando duro, Rueditas? Javier se inclinó sobre ella. Todo ese estudio no va a arreglar esas piernas.
Emma no levantó la vista. Estoy ocupada, Javier. ¿Demasiado ocupada para el rey del baile? No tienes sentimientos, solo impulsos e inseguridades disfrazados de personalidad. Uno de los amigos de Javier se rió antes de que una mirada lo silenciara. El rostro de Javier se ensombreció. ¿Te crees lista? ¿La niña soldado especial de papá? Sé que soy lista, por eso estoy estudiando en lugar de participar en cualquier demostración de dominio que sea esto. Elena Miller, la dueña, se acercó. Ya basta. Pedid algo, oíros. Javier la ignoró, agarrando las manijas de la silla de ruedas de Emma y tirando hacia atrás. ¿Sabes cuál es tu problema? Crees que esta silla te hace especial, pero solo eres mercancía defectuosa. Le vertió agua helada sobre la cabeza. Elena blandió su cafetera contra Javier. Uno de sus amigos le agarró el brazo, retorciéndolo hasta que ella gritó. La cafetera se hizo añicos. Brenés se puso de pie. El movimiento fue pausado, depredador. Javier no se dio cuenta hasta que Emma dijo simplemente, «Detrás de ti». Javier se giró para encontrarse con un veterano de combate de 1,88 m con ojos fríos como el amanecer en Faluya. «¿Señor?», tartamudeó Javier, retrocediendo. Brenes no dijo nada. Su mirada se movió metódicamente de Javier a cada compañero de equipo, memorizando rostros, calculando evaluaciones de amenazas. «Retira tu mano de la silla de ruedas de mi hija». Brenes finalmente habló, con una voz sobrenaturalmente tranquila. Javier obedeció instantáneamente. Los demás soltaron a Elena. «Tienes 30 segundos», continuó Brenes, «para explicar por qué no debería contactar al sheriff Torres por cargos de agresión». «No agredimos a nadie», protestó Javier. «Solo agua. Ella nos provocó». Brenes se acercó. «Veo a 6 cobardes usando números contra un oponente percibido como más débil. Tácticas básicas de insurgentes, suicidas contra una oposición entrenada». Sacó una unidad USB. Esto contiene 27 incidentes documentados de acoso, agresión y destrucción de propiedad. Se han proporcionado copias al sheriff, la directora y el consejo escolar. «Estás fanfarroneando», dijo Javier, con la incertidumbre apareciendo. «Los Navy SEALs fanfarronean. La Fuerza Delta ejecuta. La puerta del bar se abrió. Víctor Cifuentes entró con 2 hombres de seguridad. Vaya escena, David, pero esta es mi ciudad ahora». Brenes se giró lentamente. «Víctor, sigues escondiéndote detrás de otros, veo». La sonrisa de Cifuentes se tensó. «Historia antigua, David. Tengo el número del gobernador, el fiscal general en mis eventos de recaudación de fondos, el juez local en mi club de campo». Brenes sacó su teléfono, mostrando un archivo militar con encabezados de alto secreto. «Operación Escudo del Desierto, Kuwait 1991. «¿De dónde sacaste eso?» Esos archivos estaban sellados. Los operadores de la Delta desarrollan habilidades únicas. Estos registros existen en múltiples ubicaciones seguras con protocolos de distribución si algo me sucediera a mí o a mi hija». El rostro de Cifuentes palideció. «¿Qué quieres? Justicia. Tu hijo se arrodillará y se disculpará. Luego realizará 200 horas en el Centro de Rehabilitación de Veteranos, además de un curso de 6 semanas sobre el respeto a las discapacidades. Disculpas públicas en video al instituto. Ridículo. No permitiré». Entonces lo publicó todo: los archivos de Kuwait, la evidencia de acoso, el DUI juvenil sellado de tu hijo. Tu campaña al Senado termina antes del anuncio. Cifuentes miró fijamente la expresión implacable de Brenes. «Javier, hazlo, papá, ahora». Javier se arrodilló ante Emma, con el rostro ardiendo. «Lo siento por agredirte. No volverá a suceder». Emma lo estudió. «Acepto la disculpa condicionalmente. Tus acciones futuras determinarán si te creo». Mientras Cifuentes y su hijo humillado se marchaban, Emma se giró hacia su padre. «¿Se acabó esto?». Brenes negó con la cabeza.
Este fue el movimiento de apertura. Cifuentes no se detendrá, pero hemos establecido los términos del enfrentamiento. El Centro de Rehabilitación de Veteranos ocupaba un almacén convertido en el lado este de Austin. El director Samuel Burgos, sargento mayor retirado del ejército que había perdido ambas piernas en Afganistán, los saludó a la tarde siguiente. «Tu proyecto especial ha llegado», Burgos señaló a Javier y sus compañeros de equipo desplomados en el vestíbulo. «¿Cómo quieres manejar esto?» «De la misma manera que el ejército nos manejó a nosotros, derribarlos, construirlos». Javier levantó la vista cuando Brenés se acercó. «Presentándome para el castigo. No es castigo, es educación». Burgos avanzó en su silla de ruedas. «Soy el sargento maestro Burgos. Durante las próximas 200 horas me pertenecéis. Me llamaréis señor, respetaréis a cada persona aquí independientemente de su condición. ¿Entendido?» «Sí, señor», murmuraron. «No os oigo». «Sí, señor». «Mejor. Hoy limpiaréis los baños, los 22. Luego fregaréis el gimnasio. Luego clasificaréis los suministros médicos». Mientras los chicos eran llevados, Burgos se giró hacia Brenés. «Son jóvenes, estúpidos, potencialmente recuperables. Veremos de qué están hechos». 2 días después, el teléfono de Brenés sonó. La voz de Emma era tensa pero controlada. «Alguien manipuló mi jeep. Los controles manuales fallaron. Estoy a salvo, pero papá, los pernos estaban deliberadamente flojos». «¿Dónde estás?» «Carretera del Condado 12, a unas 2 millas de la gasolinera Peterson. Cierra las puertas con seguro. Llego en 10 minutos». 8 minutos después, la encontró sentada con calma, el revólver .38 que le había dado visible en su regazo. «Chica lista». El sheriff Torres llegó poco después, documentando todo. «Esto cruza una línea, David. La manipulación de vehículos es un intento de asesinato con agravantes. ¿Opciones? Oficialmente, investigación, informes, probablemente en ninguna parte. Extraoficialmente, cuídate la espalda. Cifuentes está escalando más rápido de lo esperado». Esa noche, Brenés mejoró la seguridad de su casa con especificaciones militares, sensores de movimiento, cámaras infrarrojas, puntos de acceso reforzados. Mientras trabajaba, Emma preguntó: «Cuéntame sobre Kuwait. ¿Qué pasó realmente entre vosotros dos?» Brenés guardó silencio durante un largo momento. 1991. Yo comandaba una unidad que realizaba operaciones detrás de las líneas enemigas. Pillamos a Cifuentes vendiendo armas a fuerzas iraquíes, proporcionando inteligencia. 3 soldados murieron en una emboscada debido a la información que les dio. Debería haber enfrentado la ejecución por traición, pero no lo hizo. Su padre era el general mayor Cifuentes, conexiones en el Pentágono. Víctor obtuvo una baja, registros sellados. Las familias nunca supieron la verdad, y ahora se postula para el Senado, con acceso a los comités de inteligencia. Por eso esto ya no se trata solo de ti, es seguridad nacional. La mandíbula de Emma se tensó. Entonces lo detenemos, cueste lo que cueste. Durante los días siguientes, las piezas se movieron a su posición. Emma hackeó la base de datos de donantes de la campaña de Cifuentes, encontrando contribuciones extranjeras ilegales. Brenés contactó a antiguos compañeros de equipo que recordaban Kuwait. Rodríguez reunió evidencia que nunca se investigó adecuadamente. Torres documentó la manipulación del vehículo con agentes federales. El registro del FBI en la casa de Brenés llegó exactamente como se predijo. Los agentes encontraron documentos cuidadosamente colocados que sugerían material clasificado, nada realmente ilegal, pero lo suficiente como para justificar la narrativa de Cifuentes. Mientras tanto, Rodríguez entregó evidencia auténtica de Kuwait a las oficinas de campo del FBI
a través de canales que Cifuentes no podía controlar. En el centro de veteranos sucedió algo inesperado. Javier regresó voluntariamente después de que su padre lo hubiera sacado legalmente del programa. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Burgos. Todavía tengo horas por completar y... Javier luchó con una humildad desconocida. Porque necesito estar en un lugar que no esté viendo la desgracia de mi padre en la televisión. Había pasado 2 días trabajando con el teniente Carlos Méndez, víctima de quemaduras de Irak, ayudando con la terapia, escuchando historias de sacrificio real. Javier había comenzado a cuestionar todo lo que su padre le había enseñado. Emma llegó para su clase semanal de estrategia de ajedrez. Se detuvo al ver a Javier. No te esperaba hoy. Tu padre me trajo. Dijo que los compromisos importan más cuando son difíciles de honrar. Emma lo estudió con precisión analítica. El crecimiento es doloroso, pero necesario. Lo siento, dijo Javier en voz baja. No porque mi padre fuera atrapado. Lo siento porque lo que te hice estuvo mal. Las acciones importan más que las palabras. Pero estás aquí. Eso es un comienzo. Señaló a sus estudiantes que esperaban. Si quieres aprender pensamiento estratégico, eres bienvenido a unirte. Javier tomó asiento en la mesa de ajedrez, rodeado de veteranos heridos de diversas edades. Emma comenzó su lección sobre la estrategia de sacrificio, renunciar a piezas valiosas para obtener ventaja posicional. Mientras enseñaba, Javier se encontró completamente involucrado. Los principios se aplicaban mucho más allá del ajedrez. Pensamiento estratégico, planificación a largo plazo, comprensión de que los contratiempos temporales podían permitir mayores victorias. Conceptos que su padre nunca le había enseñado, centrado como estaba en el dominio inmediato. Al otro lado de la sala, Brenes observó con cautelosa satisfacción. El chico había tomado una decisión más difícil hoy, rechazando el privilegio heredado por el respeto ganado. Si perduraría seguía siendo incierto, pero la transformación era posible. 3 días después, Cifuentes estaba de pie ante el Salón de los Veteranos de Guerras Extranjeras, preparando el anuncio de su campaña. Brenes estaba sentado en la última fila, con una gorra de béisbol baja, irreconocible. Cifuentes habló elocuentemente sobre su servicio militar durante la tormenta del desierto, cuidadosas omisiones dando forma a una falsa narrativa de honor y sacrificio. Durante las preguntas, Brenes se puso de pie. Señor Cifuentes, ¿podría elaborar sobre su papel en la Operación Escudo del Desierto, Kuwait 1991? El reconocimiento se extendió por el salón. La sonrisa de Cifuentes se tensó. Algunas operaciones permanecen clasificadas, coronel Brenes. Tal vez otro tema. Las puertas del salón se abrieron. Eso no será necesario, anunció el agente especial Tomás Rico, mostrando sus credenciales del FBI. Señor Cifuentes, necesitamos hablar sobre posibles violaciones de la ley de espionaje relacionadas con la Operación Escudo del Desierto. El caos estalló. Cifuentes intentó irse, encontrando al sheriff Torres, bloqueando su salida. Víctor Cifuentes está buscado para ser interrogado en relación con un intento de homicidio vehicular. Mientras Cifuentes era escoltado por agentes federales, las cámaras capturaron todo. Su campaña al Senado implosionó en tiempo real. Afuera, Emma se dirigió en su silla de ruedas hacia su padre. ¿Se acabó? Las consecuencias legales están comenzando. ¿Pero nuestra parte? Sí. 12 años de espera. Justicia retrasada pero finalmente llegando. 2 años después, Brenes estaba de pie en la Academia Militar de Zaragoza, viendo a Emma recibir su nombramiento como alférez, Ejército de Tierra, Cuerpo de Inteligencia Militar. Ella cruzó el escenario en su silla de ruedas de forma independiente, la primera cadete en una silla de ruedas en completar los requisitos físicos modificados mientras superaba todos los estándares académicos.
Junto a él estaban Burgos y varios veteranos del centro, y Javier Cifuentes, ahora cadete en la Academia del Aire, transformado por esas 200 horas en alguien que su padre nunca había imaginado que podría llegar a ser. Cuando Emma aceptó sus insignias de oficial, Brenes hizo un saludo perfecto. Raquel habría estado tan orgullosa. Su hija se había vuelto extraordinaria, no a pesar de su silla de ruedas, sino a través del carácter y la determinación que había forjado. Víctor Cifuentes permaneció en prisión federal, cumpliendo 20 años por traición e intento de asesinato. Sus aspiraciones al Senado fueron reemplazadas por consecuencias finalmente entregadas. Para el coronel David Brenes, el último guerrero había encontrado la paz, no en la victoria sobre los enemigos, sino en el legado perdurable de una hija que encarnaba todo lo que valía la pena defender. Misión cumplida.